la clase. Más adelante. Yo creo que ya, listo. Bien, chicos, entonces, comparto pantalla. ¿Vuelvo y comparto pantalla, profe? Sí, sí, profe, por favor. Listo. Listo. Bien. ¿Me avisan si ya están viendo la página? Listo, Sí, se profe. está viendo. Sí. Bien, profe Fernando, entonces da inicio su merced a la clase. Bueno, listo, chicos. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a la clase. El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la parte de hidrostática, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es hidrostática. Primero que todo, vamos a definir esa palabra que está ahí. Entonces, hidro significa agua, chicos, y estática significa que están quietos o están en reposo, ¿vale? Eso quiere decir, por ejemplo, el agua que se encuentra en una piscina, en un vaso, en una botella, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? No olvidar que cuando nosotros hablamos de un fluido, no necesariamente tiene que ser algo líquido, también podemos hablar de un gas, ¿listo? Los gases también se clasifican como un fluido, ¿vale, chicos? Bueno, luego tenemos ahí unas pequeñas definiciones sobre lo que es la parte hidrostática, ¿vale? Tenemos ahí un pequeño dibujo en la parte de abajo con unas flechitas en color rojo donde nos están mostrando la presión que ejerce el líquido sobre las paredes del recipiente. También no debemos olvidar que a medida que se incrementa ese objeto, se va sumergiendo, entre más profundo esté, pues la presión va aumentando. También hay que tener en cuenta que la presión que se aplica sobre el objeto está en todas las direcciones, ¿vale? En todas las direcciones de ese objeto. ¿Listos? Bueno, luego tenemos aquí un dibujito con tres probetas diferentes donde nos está mostrando con una flechita de manera vertical hacia abajo el valor de la gravedad, la dirección en la que apunta la gravedad, y en la parte inferior vemos una flechita de color azul que nos muestra la parte de la flotabilidad. Son tres objetos de diferentes materiales donde vemos que en el primer caso el objeto flota porque es un material como corcho, ¿cierto?, que permite flotar, ¿cierto? En el segundo caso tenemos como un bloque de madera, un cubo de madera, también flota, pero en el tercer caso observamos que ese mismo cubo ya es de otro material y se va al fondo del recipiente, ¿vale? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta dos situaciones importantes. Uno, la fuerza de empuje, ¿cierto?, que va hacia arriba, y otro que va hacia abajo, que es el famoso peso, que está asociado a la gravedad, ¿vale? Que todo cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra experimenta ese fenómeno como es la gravedad. Podemos bajar un poquito, profe Henry, por favor. Bueno, y aquí en física vamos a definir qué características debe tener un fluido, ¿vale? Entonces, la primera característica que tienen los fluidos es que están compuestos por partículas, ¿cierto? Y esas partículas no van a tener unas posiciones predeterminadas, o sea, fijas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos agua al interior de un vaso, las partículas se van moviendo, se van esparciendo unas sobre otras, de tal forma que ocupen todo el espacio o el volumen del recipiente. No importa si es completamente cilíndrico, si es un cubo, si es una botella de gaseosa que comúnmente conocemos, que tiene como un pequeño cuellito, el líquido, él se va distribuyendo unas partículas sobre las otras de tal forma que ocupen todo el volumen. También hay que tener en cuenta que tanto los líquidos como los gases hacen parte de esos fluidos y un gas exactamente ocurre lo mismo que un líquido, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago un spray con un gas en una habitación, voy a tener que en cualquier punto de esa habitación voy a percibir el olor de ese gas, ¿vale? Entonces, él se esparce por todo el volumen que contenga ese recipiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un aspecto muy importante aquí de los fluidos y es la densidad. ¿Listos? Entonces, la densidad es
una característica importante de las diferentes sustancias que nosotros manipulamos a diario, ¿vale? Entonces aquí nosotros tenemos una primera imagen donde tenemos una sustancia que es la sal, ¿cierto? La sal que todos conocemos, que le colocamos a las comidas. Tenemos ahí 2 vasos de precipitado, ¿cierto? Con agua, y al primer vaso le colocamos sal, ¿cierto? Al agua le colocamos sal y observamos que el huevo, en vez de hundirse, como que flota, ¿cierto? Entonces está flotando ahí. Mientras que en el segundo caso solamente tenemos agua, la que tomamos de la llave, y observen que el huevo inmediatamente se va al fondo del vaso. Ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué ocurre ese fenómeno? Pues ese fenómeno ocurre debido a la densidad de ese fluido. Entonces, cuando yo hablo que el agua ya le he aplicado sal, ¿cierto? Entonces, esa agua cambia su densidad. Ya no va a ser la misma densidad que cuando era agua dulce. De ahí que por eso la facilidad de que el huevo pueda flotar. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta ahí la ecuación que está en la parte de abajo del dibujo, que está encerrada ahí en un cuadrito, donde nosotros tenemos la ecuación para poder calcular la densidad. Entonces, esa ecuación nos dice que la densidad, que es con esa letra como una P, pero es una letra griega que se llama ρ, ¿cierto? Que representa la densidad, es igual a la cantidad de masa en un determinado volumen de un cuerpo. ¿Listos? Entonces, todo cuerpo que contenga masa va a ocupar un volumen en el espacio. ¿Listos? Aquí están las unidades también que debe tener tanto la densidad como la masa como el volumen. Observen ahí que la densidad se debe dar en kilogramos sobre metro cúbico. La masa debe estar dada en kilogramos. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué pasa si yo tengo una masa en gramos? Pues tienen que hacer la conversión a kilogramos, ¿listos? Y el volumen lo tenemos en metros cúbicos. Profe, que si lo tengo en centímetros cúbicos, ¿lo puedo dejar ahí? No, tiene que convertirlo a metros cúbicos. O también pueden trabajar en gramos, ¿cierto? Y en centímetros cúbicos. Ojo, aquí cuando trabajen kilogramos deben trabajar con metros cúbicos. Hay que tener en cuenta las unidades, chicos. Es muy, muy importante las unidades. Yo les había explicado en la clase anterior las unidades que había que tener en cuenta. ¿Listos? Aquí luego tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? Donde nos muestra que la masa de un clavo es de 15,8 gramos, perdón, y el volumen de ese clavo cuando se sumerge en una probeta es de 2 centímetros cúbicos. Nos piden determinar la densidad y de qué material está hecho el clavo, ¿vale? Entonces ahí solamente empleamos la ecuación que nosotros ya vimos anteriormente y reemplazamos los valores. Observe que aquí nos hablan de gramos y nos hablan de centímetros cúbicos. Ojo que esta G no la vayan a confundir con la aceleración de la gravedad, ¿vale? Porque aquí en este caso representa las unidades de gramos. Entonces aquí solamente lo que hacemos es reemplazar. Donde está M colocamos el valor de la masa, que son 15,8 gramos, y donde está el volumen, observen que está en centímetros también, entonces ahí sí los podemos dejar de esa manera. Está 2 centímetros, entonces reemplazamos y luego hacemos la división, ahí que tenemos en el ejemplo, y tenemos que el valor de esa densidad para ese objeto es de 7,9 gramos sobre centímetro cúbico. Y si nosotros nos vamos a las tablas que comúnmente tenemos de la clasificación de los materiales, ese es el valor para el acero que nosotros comúnmente manejamos a diario. ¿Listos? Luego tenemos otra parte importante, es cómo varía la presión, ¿cierto?, de un cuerpo que se sumerge al interior de un líquido. En este primer caso tenemos 3 recipientes también con agua, ¿cierto?, y en él insertamos una pequeña moneda. Podemos observar en el primer dibujito, en el primer vaso de la izquierda, observamos cómo unas flechitas están apuntando en diferentes direcciones, están apuntando hacia la moneda. Esa es la fuerza que le va a ejercer el líquido sobre esa moneda.
Independiente de la forma que tenga el cuerpo, siempre en todas las direcciones el líquido nos va a ejercer una fuerza. ¿Listos? En todas las direcciones. Pero observemos en la segunda imagen. En la segunda imagen estamos observando que ya se está introduciendo un poco más la moneda. Está a una profundidad un poco mayor que la inicial, ¿cierto? Y en el tercer caso está la moneda ya en el fondo del vaso, ¿cierto? Entonces observemos ahí. Entre más profundo esté la moneda, mayor va a ser la presión que va a sentir esa moneda, ¿cierto? Este ejemplo lo podemos asociar cuando nosotros jugamos allá la famosa montonera con los compañeros. Entonces, cuando yo hablo de la montonera con los compañeros, digo, cuando alguien cae de primeras y los demás se van encima de él, ¿cierto? Y entre más chicos estén encima, llega un punto donde los que están en la parte de abajo sienten que no pueden respirar. ¿Y eso a qué se debe? A la presión que le están ejerciendo sus compañeros, ¿cierto? Y no lo dejan respirar. Así mismo pasa cuando nos sumergimos en un líquido. ¿Listos? Bueno, ahí viene una ecuación importante, chicos, que hay que tener en cuenta y que esa ecuación la vamos a utilizar para resolver algunas de las actividades propuestas. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos que cómo calcular esa presión dependiendo a qué altura se encuentre un objeto. Entonces, la presión está dada como la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicada por la profundidad o la altura que se encuentre ese objeto, ¿vale? Ojo, hay que tener en cuenta que cuando yo hablo densidad del líquido, estoy hablando que depende de ese líquido. No es lo mismo yo sumergir una moneda en agua, a sumergirla en leche o a sumergirla en miel. Cada una, dependiendo de esa densidad, pues obviamente la presión va a aumentar o a disminuir dependiendo de esa densidad. Listo, profe Henry, podemos continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante que es sobre la presión atmosférica, ¿vale? Que a veces nosotros no la notamos, ¿cierto? Cuando cambiamos de una ciudad que queda sobre el nivel del mar a una ciudad que queda a una altura mayor, ¿cierto? Entonces a veces no percibimos como esos cambios, esos esfuerzos que debemos hacer para poder obtener el aire, ¿cierto? Entonces no nos damos cuenta. Pero una persona que normalmente viene de un clima cálido, que está sobre el nivel del mar, esa persona cuando viene aquí a Bogotá o a un lugar con mayor altura, él siente que como que el aire, le hace falta ese aire, como que briega, como que sufre para respirar. ¿Y es por qué? Porque la presión, a medida que vamos aumentando la altura con respecto al nivel del mar, esa presión comienza a disminuir, o sea, el aire comienza a escasearse. Entonces hay que hacer mayor esfuerzo para yo poder obtener el oxígeno necesario para mi sobrevivencia. ¿Listos? Hay que tener en cuenta ahí en ese cuadrito yo doy la definición específica de qué es la presión atmosférica. Entonces, ahí nos dice, observen esa definición, dice que es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie terrestre. ¿En dónde? En un determinado punto. Si yo hablo aquí en Bogotá va a ser diferente a la presión que se ejerce en Barranquilla, o si yo voy, por ejemplo, a la Sierra Nevada de Santa Marta, va a ser diferente, dependiendo a qué altura me encuentre sobre el nivel del mar. ¿Listo, chicos? Bueno, continuamos ahí, profe, por favor. Bueno, aquí más abajito tenemos una relación entre cuál es la presión que nosotros tomamos como inicial, el valor inicial. Nosotros a nivel del mar, cuando se encuentra una altura a nivel del mar, hablamos que la presión es de una atmósfera, o también podemos decir que se representa como 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Y ahí hay unos instrumentos específicos que nos sirven para medir esa presión, ¿cierto? Unos que se llaman manómetros, ¿cierto? Que son unos relojitos similares a los relojes que nos dan la hora, ¿cierto? Y hay otros que se llaman los famosos barómetros. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a hablar de
de otro principio muy importante que se utiliza en los fluidos y es el principio de Pascal, ¿vale? Entonces lo que nos dice el principio de Pascal es que todo líquido que se encuentra al interior de un recipiente va a ejercer presión en todas las direcciones de ese recipiente. Un ejemplo claro es la imagen que tenemos ahí a su derecha. Observamos que tenemos ahí, es similar a una bomba, ¿cierto? Una bomba cuando le colocamos aire, pero en este caso en vez de aire le colocamos un líquido y en este caso agua. ¿Listos? Entonces a esa bomba le colocamos unos pequeños taponcitos y observamos que a medida que le vamos ejerciendo presión verticalmente hacia abajo, esos tapones son expulsados, ¿cierto? Y comienza a salir el líquido en cada una de esas direcciones que nos está indicando las flechitas ahí. ¿Listos? Eso es para mostrar la parte inicial del principio de Pascal, el fundamento. Bueno, ahora vamos a ver una de las aplicaciones que se utiliza del principio de Pascal. Las aplicaciones de él son los gatos hidráulicos que nosotros comúnmente vemos que se utilizan, por ejemplo, cuando un vehículo se pincha, ¿cierto? Cuando se produce ahí, entonces hay que cambiar la rueda, entonces utilizamos el famoso gato hidráulico para levantar ese vehículo y poder sacar la rueda y cambiarla, ¿cierto? Entonces utilizamos el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que nosotros tenemos un gato hidráulico es similar al que está acá en la figura de la derecha, donde vemos un vehículo como en una plataforma, ¿cierto? Entonces ahí ese es un gato hidráulico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Inicialmente tenemos un émbolo pequeñito en la parte izquierda donde dice F1 y A1. ¿F1 qué es? Es la fuerza que yo le estoy aplicando al émbolo para tratar de sumergirlo dentro de ese cilindro, ¿cierto? Y el área A1 significa el área que tiene ese émbolo. Por lo general esos émbolos tienen áreas o forma cilíndrica, ¿cierto? Quiere decir que el área yo la tengo que asociar con un círculo, ¿vale? Y aquí en su interior lo que yo tengo es un líquido, ¿cierto? Puedo tener aceite hidráulico, puedo tener cualquier otro fluido en su interior, ¿vale? Y aquí en el segundo caso tenemos que hay una flechita apuntando hacia arriba de manera vertical y tengo F sub 0, aquí yo lo asocio con la fuerza 2, ¿cierto? Y A0, que es el área 2 que yo utilizo en la ecuación, ¿vale? Entonces, a medida que le ejerzo en F1 fuerza, pues estoy ejerciéndole fuerza a el émbolo 2. Quiere decir que lo estoy desplazando mientras el uno baja, el otro comienza a subir lentamente. Ojo, hay que tener en cuenta que la relación que está en el cuadrito acá a la izquierda. Observen ahí, siempre la presión está dada como la fuerza por unidad de área. ¿Listo? Llámese para la presión 1, llámese para la presión 2, entonces están dadas de esa manera. ¿Listos? Y ahí tenemos esa relación entre presión 1 y presión 2. Observen aquí en la imagen de donde está el vehículo, tenemos PI, P1 igual a P0. P0 es P2, entonces P1 es igual a P2. Aquí matemáticamente nosotros podemos igualar esas dos ecuaciones para encontrar alguna de esas variables que yo desee. Si yo quiero encontrar F1, quiero encontrar F2, si yo quiero encontrar A1 o A2, pues solamente es despejar de esa igualdad de esa ecuación. Aquí en este caso específico se despejó o lo que se quiere encontrar es la fuerza F2. ¿Listos? Entonces la fuerza F2 va a ser igual al área 2 sobre el área 1 por la fuerza que le estoy aplicando en el émbolo 1. ¿Listos? Importante, chicos, que siempre, por lo general, el área 2, ¿cierto? O el área del émbolo mayor es más grande que el área 1, ¿vale? ¿Por qué eso? Porque si no tendríamos que aplicar una fuerza muy grande aquí en F1 si fuese el área más grande que en A2 y pues no lograríamos el objetivo, ¿vale? Bueno, otro principio importante acá que nosotros tenemos también,
aplicado con esta parte de fluidos es el famoso principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que el volumen, ¿cierto?, de un cuerpo sumergido va a ser igual al volumen del líquido desplazado, ¿cierto?, o desalojado. Observamos aquí una imagen en la parte izquierda donde tenemos dos recipientes. En el primer caso tenemos un recipiente con agua, ¿cierto?, y una roca o una piedra, ¿cierto?, la cual luego vamos a introducir dentro de ese recipiente. En el segundo caso vemos que ya hemos introducido ese objeto, esa roca, y observamos que se produce una variación en la altura de ese líquido, ¿cierto? Y a eso le llamamos el líquido desalojado, que representa el volumen desalojado o desplazado por la piedra, ¿vale? Por la roca. Y ese volumen será el volumen al cual el que corresponde a la piedra, ¿vale? Ese volumen de ese líquido que se desplazó es el volumen correspondiente a la piedra. Bueno, luego tenemos otro dibujito en la parte derecha, nos representa lo siguiente. Tenemos ahí una flechita hacia abajo de color verde y esa flechita nos muestra el peso. ¿Listo, chicos? Nos muestra que el peso está hacia abajo. ¿El peso de quién? Del objeto que vamos a sumergir. ¿Listos? Está en dirección vertical hacia abajo. Y tenemos una flechita en color rojo que se llama el empuje o también una fuerza de empuje. Va en dirección vertical hacia arriba. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar a qué es igual esa fuerza de empuje. Aquí tenemos una ecuación en la izquierda donde nos dice que esa fuerza de empuje va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Luego tenemos que si reemplazamos, en vez de dejarlo en términos de masa, lo dejamos en términos de la densidad, ¿cierto?, del fluido y del volumen desalojado, ¿cierto? Entonces tenemos la expresión acá en la parte inferior, que es que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Listos? Podemos continuar ahí, profe Henry, por favor. Bueno, aquí en la parte de flotabilidad vamos a mirar cuánto un cuerpo puede flotar, ¿vale? Entonces tenemos ahí tres casos específicos. Tenemos en un primer caso, tenemos que el peso es mayor que el empuje. Y si observamos en las flechitas que están de manera vertical, hay una flechita que representa el peso, que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y una flechita de manera vertical que apunta hacia arriba, que es el famoso empuje o fuerza de empuje. Ahí, ¿qué observan en esa primera imagen, chicos? En la imagen de la izquierda. ¿Qué observamos? Un poquito más arriba, profe Henry, creo que no. Yo estoy viéndolos ahí. Gracias. Ahí, en la primera imagen, ¿qué estamos observando ahí, chicos? Aquí en la primera imagen donde está el peso y el empuje, donde nos dice que el peso es mayor que el empuje. ¿Cuál de esas flechitas es más larga? ¿La que apunta hacia abajo o la que apunta hacia arriba? ¿Me escuchan? Sí, profe Fernando, le estamos escuchando. Chicos, ¿alguno que me quiera comentar? ¿Cuál flechita será más larga? ¿La que apunta hacia abajo de peso o la que apunta hacia arriba de empuje? Ahí donde el profe nos está señalando. El peso. El peso, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, el peso tiene, la flechita es más larga. Cuando nosotros en física, todos los problemas se asocian con una
cantidad que se llaman magnitudes vectoriales o escalares. En este caso, como es una flechita, las flechitas representan magnitudes vectoriales. Y ella, entre más grande sea, quiere decir que el valor del peso va a ser mayor que el valor del empuje. ¿Por qué? Porque vemos la relación entre ellas dos, que la una es más grande que la otra, entonces ahí nos indica que la una es mayor que la otra. Y observen, como el peso es mayor que el empuje, el objeto o el cuerpo se introduce hasta llegar al fondo. ¿Sí observan? Ahora, en la mitad hay otro caso específico, donde dice que el peso es menor que la fuerza de empuje o el empuje. Y observen la flechita nuevamente. ¿Cuál flechita es más larga? ¿La del peso o la del empuje? ¿Cuál flechita será más larga? ¿Cuál, Alejandra? La de empuje. La del empuje, ¿cierto? Y observen qué ocurre, vean. Lo que yo inmediatamente espero que ocurra experimentalmente es que ese objeto ya no se hunda, sino que permanezca a flote. Permanece casi que la mitad introducido en el agua o en el fluido y la otra mitad permanece fuera de él. ¿Vale? Ahora, en el tercer caso tenemos que el peso y el empuje son exactamente iguales. ¿Y qué observamos en las dos flechitas? ¿Qué observamos? Que el empuje y el peso es el mismo. ¿Sí observan? Entonces, ahí las dos flechitas tienen la misma longitud. Eso nos dice que son iguales. Si colocáramos valores numéricos, ahí si la una fuera 2 centímetros, la otra sería 2 centímetros, digamos hablándolo en términos de longitud, ¿no? Serían iguales, ¿vale? Y observen qué ocurre experimentalmente. Ocurre que el cuerpo tampoco se hunde, sino que permanece a flote. Solamente que comparado con el caso anterior se hunde un poco más que en el caso anterior, ¿vale? Bueno, luego aquí les propongo ahí unas diferentes actividades, ¿cierto? Que ustedes deben realizar. Ahí les coloco una nota al iniciar, ¿cierto? Donde se les pide que deben mostrar procedimientos, chicos. No solamente quiero que me muestren ahí resultados, sino que también me muestren procedimientos, ¿vale? Entonces aquí el primer punto nos pide que determine qué es un fluido, ¿cierto? Y qué ejemplos puede dar usted que conozca la naturaleza, ¿cierto? Luego, aquí nos pide que hagamos como unas conversiones de unidades utilizando la regla de 3, ¿cierto? Con unas proporciones que están arriba definidas. Luego tenemos una tablita donde nos pide completar, pero ojo, para completarla tengo que hacer procedimientos. Profe, ¿cómo calculo la densidad? Utilizando la ecuación que está para calcular la densidad. ¿Listos? Luego escribir si flota o no flota y justificar el por qué. ¿Listos? Si flota, ¿por qué flota? Si no, ¿por qué no flota? ¿Listos? Luego tenemos como un cuarto punto. Debemos calcular la presión, ¿cierto? La presión de los diferentes objetos, ¿cierto? Cuando son sumergidos en diferentes fluidos. Ahí tenemos en la tablita, tenemos diferentes fluidos. Profe Henry, lo sube un poquitico, por favor. Ahí tenemos, en los diferentes fluidos tenemos mercurio, tenemos agua, tenemos aire e hidrógeno. Y en la siguiente columna tenemos a qué profundidad se encuentra ese objeto y la densidad de ese líquido. Y entonces aquí nos piden que calculemos la presión que se ejerce sobre ese cuerpo que se encuentra a esa determinada profundidad. En el quinto punto tenemos también cómo calcular la presión hidrostática que experimenta un buzo. ¿Un buzo quién es? Un buzo es una persona que se sumerge al interior del agua, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de la parte del mar, cuando hay búsquedas marinas y demás que se sumergen a altas profundidades. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos la profundidad. Ojo que para este caso vamos a utilizar la densidad del agua de mar que está aquí en la parte inferior. Ahí está el valor de la densidad del agua de mar. Y con esos valores asociados con el valor de la gravedad,
encontramos la presión atmosférica, a cada profundidad. ¿Listos? Dependiendo qué presión va a percibir esa persona que se está sumergiendo en el mar. Listos, eso es todo de la parte de física. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Todo claro? Chicos, si alguien tiene alguna duda puede levantar la manito o activa su micrófono y la hace directamente al profe Fernando. Profe, es que yo no entendí bien cómo se podría solucionar el cuarto punto. El cuarto punto. El cuarto punto nos pide que calculemos la presión que experimenta el buzo. Entonces, para ese cuarto punto, no, perdóneme, el cuarto, ese es el quinto, el que yo le estaba hablando. El cuarto es determinar la presión, el cuarto y el quinto son muy parecidos. Entonces, aquí tenemos la profundidad a la que se encuentra en la tablita, tenemos la profundidad a la que se encuentra, ¿cierto? Un objeto, ¿cierto? ¿Sumergido en qué fluido? En mercurio, por ejemplo, a 5 metros de mercurio. Entonces, a 5 metros de profundidad, ¿qué presión está ejerciendo ese líquido sobre un cuerpo que esté a esa profundidad? ¿Vale? Teniendo en cuenta ahí, obviamente, pues la densidad del mercurio que está ahí también en la tabla. ¿Qué ecuación van a emplear para esa situación? Profe Henry, si es tan amable, sube un poquito allá a la parte de atrás. Un poco más. Ahí vean, chicos, vamos a utilizar esta expresión matemática para poder encontrar esa presión, tanto del punto número 4 como del punto número 5. Entonces aquí estamos hablando de la presión. Bueno, el primero es la densidad de ¿quién? Del líquido. ¿Cuál es el líquido? El mercurio. La densidad del mercurio. Multiplicado por ¿quién? Por el valor de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8, que yo lo coloqué ahí al inicio, ¿cierto? Y multiplicado por la profundidad. Si se encuentra a 5 metros, pues aquí coloco 5 metros. Si se encuentra a 50 metros, pues a 50 metros. ¿Listos? Y ahí voy encontrando la presión que va a estar ejerciendo ese fluido a un objeto que se encuentre a esa altura o a esa profundidad. ¿Listos? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, listos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me parece que no. Entonces vamos a continuar y si tienen alguna duda, chicos, la pueden ir haciendo en el transcurso de la clase. ¿Vale? Listo, gracias, profe Henry. Vale, profe Fernando, entonces continuamos con el profe Edgar. Sí, aquí ya va a intervenir. Listo, ya viene el profe Edgar, vamos partes. Entonces, Buenos días, profe Edgar. Germán, ¿cómo se encuentran? Listo. Listo, profe. Entonces, chicos, vamos a un tema. Voy a hacer una pequeña retórica de lo que pasó en la última guía. La última guía fue un poquito complicada para muchos alumnos debido a que ustedes en años anteriores pues no tuvieron esa ayuda para poder realizar bien este trabajo. Por lo tanto, yo comprendí a muchos y les contesté pues a los que más se pudo. Sin embargo, yo les di unos pasos para que ustedes los vieran y de esa manera se pudieran ayudar. Entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? Lo que hicimos fue un trabajo de inteligencia musical, en la cual ustedes debían identificar una canción que fuera conocida. Les dije que ojalá que fuera muy conocida, ojalá folclórica, ya que la música folclórica tiene una ventaja y es que tiene muy marcado el compás. Entonces, si ustedes se ayudan con música folclórica, pues va a ser mucho más fácil de realizar planimetrías, porque hay otros géneros que son muy difíciles. Por ejemplo, si ustedes lo piensan hacer con un reggaetón o otro que no esté marcada, pues van a tener mucho inconveniente para realizar una planimetría. Por ejemplo, hay planimetrías, la mayoría en Sudamérica están hechas en 8 tiempos. O sea, tenemos por allá digamos que en América del Norte, o bueno, esa es otra cultura, en la cual, por ejemplo, jazz y blues,
rock and roll está marcado en 6 tiempos musicales. Por eso les digo, ubiquen música que sea conocida, como la colombiana. Y la música colombiana tradicional está muy marcada en 8 tiempos musicales. Chicos, por el momento, como ustedes no tienen todo el conocimiento musical, para eso se necesitaríamos mucho trabajo, para yo explicarles qué es un compás, que se viene a transformar musicalmente en una negra, que es los básicos. En el momento solo vamos a trabajar básicos de 8 tiempos, o sea, negras, no vamos a meternos a blancas, que es un movimiento más rápido, menos en corcheas, porque ustedes todavía no tienen ese conocimiento. Por el momento, vuelvo y les digo, lo vamos a realizar en negras o por compás. Entonces, sacamos la música, digamos que identifiqué ya qué canción, la divido en 8 tiempos y empiezo a trabajar. ¿Listo? Entonces, para el tema de esta semana tenemos algo muy maravilloso que se llama la inteligencia kinestésica. Es una cuestión muy, muy bonita. Por acá nos dice que es algo referente a... Es algo muy referente, ya les digo, por acá la tengo. Entonces, es como la habilidad de comunicarse a través de la creación, el movimiento y la elaboración de su propio movimiento. Eso más o menos es lo básico de la parte de la inteligencia kinestésica. Dentro de esa inteligencia kinestésica, más debajo nos habla de cómo aprendo, cómo mejoro mi aprendizaje. Entonces aquí también me habla de un tema que depende mucho del ánimo, si estoy alegre, si estoy triste, qué música voy a identificar, si es una melodía melancólica, pues de esa manera yo debo interpretarla. Si es muy alegre, pues también así debo interpretarla, que eso también es una parte que se llama expresión corporal, que la vamos a aplicar ahorita en la coreografía. ¿Listo? Entonces todas estas cosas las vamos a tener en cuenta. Ahí ustedes pueden ir leyendo, podemos ir bajando, profe. Entonces aquí abajo, debajo de esto tenemos algo que dice que el señor Gardner, él habla de las inteligencias múltiples. Para el tema de la danza encontramos que se utilizan la inteligencia visual espacial, la musical, la lingüística, la kinestésica, la lógica matemática, la interpersonal y la intrapersonal. Después yo les explico una por una para que el tiempo nos rinda. En este caso tenemos una que vimos la última vez, que fue la musical y la lógica matemática. ¿Por qué? La musical porque estamos utilizando una melodía musical y la lógica matemática porque estamos aplicando un metraje y una planimetría. Entonces ya ahí estamos utilizando la matemática, estamos dividiendo la música por función matemática. Entonces, chicos, me vamos bajando, profesor Henry, gracias, vamos bajando. Entonces aquí ya les decía, hay otro pedacito que tenemos por aquí abajo, dice que, por ejemplo, aquí es donde dice cómo aprendo, cómo mejoro mi aprendizaje. Resulta que hay un escrito ahí donde nos dice que los músculos tienen memoria. Los músculos tienen memoria. Si usted le envía un movimiento a un brazo durante 20 o 30 veces, él se lo va a aprender. Y entre más veces la haga, él va adquiriendo una memoria muscular de tal manera que usted ya no tenga que obligarlo, sino que él mismo realiza los movimientos. ¿Listo? Esta es como la parte donde dice cómo aprendo, cómo mejoro mi aprendizaje. ¿Listo? Acá, la parte más abajito, encuentro otra que se llama el cuerpo en el espacio. Entonces aquí ya la cosa es hablando directamente con la kinestesia, ¿no? Entonces, el cuerpo en el espacio es como yo aprendo a manejar desde punto cero la kinestesia hacia afuera y hasta dónde me puedo mover. ¿Listo? El cuerpo en el espacio. ¿Cómo hago yo para explotar todos estos temas? Y aquí más abajo les voy a hablar ya de niveles, direcciones, planos, trayectorias y focos, porque ya entramos a la parte del movimiento. En el pasado estábamos hablando musical, ahora estamos hablando como tal movimiento. Calidad de movimiento, dice aquí de bajito. Entonces dice que aquí nos habla mucho de la calidad de movimiento, que tiene mucho que ver con la expresión. Mucho, depende de lo que yo esté realizando, depende de la canción que yo elija, entonces voy a tener en cuenta cómo me debo expresar, porque si yo estoy realizando, no sé, una puya o algo muy alegre y resulta que estoy triste, pues creo que estoy en controversia. Debo realizar los movimientos de acuerdo a la música que estoy elaborando. Ustedes que están ahorita en creación, entonces tengan en cuenta todas estas cosas. Bueno, entonces para la calidad del movimiento nos dice que debemos tener en cuenta cosas tales como el tiempo.
Entonces dice a qué se refiere el tiempo, ¿cierto? El tiempo se refiere casi al tiempo musical. ¿A qué me refiero yo? Depende si es rápido o si es suave, ¿sí? No es lo mismo un bambuco fiestero a hacer, por ejemplo, vámonos para Boyacá, una guabina, ¿cierto? Mientras que el bambuco fiestero va a una velocidad muy rápida. Si me voy para Boyacá o por allá para Santander, encuentro una guabina que es por allá en la parte de bien arriba, entonces encuentro que es muy suavecita. Entonces debo saber darle el tiempo exacto a cada canción. No puedo realizar tiempos que yo quiera, no, esos son los que están establecidos musicalmente. ¿Listo? Esa es la parte del tiempo. Ahora me dicen el peso. ¿A qué me refiero el peso? Entonces lo del peso es, por ejemplo, si yo voy a realizar un movimiento con mi pie derecho, debo tener un pie de base, ¿cierto? Debo tener un peso, un equilibrio, debo aprender a equilibrar. Y si yo tengo el pie de apoyo, que es el izquierdo, pues hombre, me muevo con el izquierdo, con el derecho, o sea, con el contrario, porque no puedo realizar dos movimientos con el pie de apoyo, al no ser que ya sea premeditado o tenga algo que ver con la danza. Pero siempre debemos tener en cuenta el peso, el equilibrio. ¿Listo? Mucho cuidado con eso para que ustedes se puedan desempeñar y realizar el movimiento equilibradamente. Debajo dice vamos a hablar aquí ya debajo dice espacio personal. Dice esta área solo se extiende hasta donde pueda llegar el cuerpo. Entonces, ahí es donde hablamos de la kinestesia, este espacio, pues observo, percibo hasta dónde me puedo yo mover, porque pues de eso depende. Si yo tengo a otro bailarín cerquita, pues debo medirme, no puedo realizar este movimiento como yo quiera, sino hasta dependiendo del espacio al que me voy a referir, ¿cierto? Espacio general, este sí ya se refiere a como tal, como grupo. Entonces, como grupo tenemos de acuerdo al espacio, digamos que si es algo teatral, hay 10 por 10, pues entonces tengo que moverme de acuerdo a los compañeros. Espacio general. Listo, niveles. Cuando yo les hablo de niveles, ¿a qué se refiere? Alto, superior, tenemos alto o superior, que es el de bien arriba, estamos hablando de proyección. Medio, que es el normal, que es el cual usted no está subiendo los brazos a cierta medida, y el bajo o inferior, que es al nivel del piso. Entonces, para yo elaborar esa coreografía, debo utilizar esos tres niveles, ¿sí? Utilizar todo el espacio posible, utilícenlo. No solo se queden en el espacio medio, utilicen en alto, el superior, que se vean grandes. Si necesitan del piso, háganlo. Entonces, utilicen los niveles para que se les vea bien bonita esa coreografía. Listo, ahora está hablando de los planos. ¿Qué son los planos? Tenemos uno que se llama frontal, otro que se llama sagital y otro que se llama transversal. Cuando yo hablo de frontal, me divido en dos. Hagan de cuenta que yo tengo una regla aquí en la mitad de mi cabecita y la parte de la cara es una parte y la parte de la nuca es otra. La dividimos en dos y esos son diferentes movimientos. No tengo los mismos movimientos de tórax a los movimientos de la espalda, son diferentes. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Cuáles son los movimientos frontal? ¿Cuál es el movimiento sagital? ¿Cuál es el sagital? Es al contrario, entonces me divido por mitad y queda la parte derecha a un lado y la parte izquierda a otro lado. Entonces ya me puedo mover en diferentes movimientos, ya sea un momento con la izquierda, otro momento con la derecha, y estoy realizando movimientos sagitales. Y transversales, que son los que me dividen en dos. Entonces tengo el hemisferio inferior y el superior. Entonces me divido en dos, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, y ahí tengo movimientos transversales. ¿Listo? Esos son los planos. Ahora más abajo encuentro una cosa que se llama las direcciones. Entonces aquí en las direcciones, ese sí es mucho más fácil porque ustedes los conocen, que ya saben que es una diagonal, saben cómo se trabaja lineal, lateral, ¿sí? Y ustedes van a realizar esos movimientos. Esas son las direcciones: baja, izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, hacia donde ustedes quieren, diagonal. Ustedes miran qué direcciones le van a dar. ¿Listo? Van a hacer las combinaciones, pero ojo, viendo pues los tiempos musicales, ¿no? ¿Listo? Por debajo, ya más abajo, entramos una cosa que es el círculo. Pues bueno, eso simboliza como la unión comunitaria. Otra cosa que está por allá, la paralela, que es la que separa, ¿qué es la paralela? La que separa a los bailarines del público. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente al público, nos están viendo de frente. Y está una que se llama perpendicular, que es la que
perdón, es lo contrario, la perpendicular es la que es frente al público y la paralela, que es la que estamos de lado, o sea, no nos estamos presentando, nos estamos viendo entre bailarines, pero no nos estamos presentando ante el público. ¿Listo? Hay otro que se llama el zigzag, que eso que significa el juego, los movimientos de juego o angustia. Y el espiral, que significa la posesión, el éxtasis. ¿Listo, muchachos? Entonces, esos puntos ténganlos muy en cuenta para realizar la coreografía. ¿Qué deben hacer? Elaborar una coreografía, ya saben, vuelvo y les repito, elijan una canción que sea conocida, que la puedan dividir, que en 8 tiempos musicales, no se vayan a complicar la vida, no elijan canciones que tengan menos de 8 porque se van a complicar. Porque si ustedes no saben subdividir la música, pues van a tener problemas. Entre esos, por favor, no utilicen reggaetón porque no les va a servir. Reggaetón es de mucha libertad, ellos, a como les va sonando la canción, así la van interpretando y solo tiene un ritmo. Así que, por favor, utilicen música que esté bien marcada, muy bien marcada, para que no se les vaya a dificultar. Entonces, ustedes realizan la coreografía, más o menos utilicen minuto 30 segundos máximo para realizar esta coreografía y me muestran todos estos que les acabé de escribir, tiempo, espacio, momento, todo lo que esté de la kinestesia, o sea, como movimiento, y está todo definido. Entonces van a hacer esa coreografía, la graban y la van a enviar. Por ahí un pedacito donde dice, un pedacito que se describe las técnicas que usaste. Entonces va a mirar a ver con toda esa información que le di, con la que tuvimos la semana pasada, la guía pasada, y mire cuál se le facilitó más y por favor escríbala y envíela. Entonces debe enviar un escrito diciendo cómo lo hizo y la segunda, que es elaborando la coreografía, hace el video de 1:30 segundos y lo envía. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda? ¿Inquietud? ¿Manera de realizar el trabajo? ¿O todo claro? Tenga dudas, puede activar el micrófono o levantar la manito. No, profe, parece que entendieron la guía. Entonces, cualquier cosa, pues me escriben ahí por el WhatsApp y pues entonces yo les estaré comunicando. Espero que esta vez nos vaya muy bien con la coreografía porque en la pasada sí vi muchas dificultades, pero los entiendo. Los entiendo porque para eso pues ustedes necesitaban en años anteriores tener un poquito más de información y pues lamentablemente por la pandemia el año pasado para ustedes fue muy complicado y entonces pues ahí sí tienen que ayudarse mucho, averigüen, métanse, no sé, en San Google y que les defina cositas o dudas que tengan. Listo, profesor Henry, muchísimas gracias, profesor Germán. Listo, profe Edgar. Vamos a continuar. Entonces, seguimos con castellano, con la profe Shirley. Sí, buenos días para todos, compañeros. Buenos días, profe. El tema, o sea... Buenos días, profesora Shirley. Buenos días. El tema que vamos a desarrollar aquí en esta parte de castellano va a ser con base pues, en el tema principal, que es la importancia de la hidrostática, y el cual pues ya el profesor, ya lo escuchamos exponiendo el profesor Fernando en la parte de física. Entonces, teniendo en cuenta que, pues, que es una exposición, que eso pues la mayoría lo han hecho y lo han hecho presencial y virtual, entonces esta la vamos a hacer obviamente virtual. Van a hacer una exposición sobre ese tema también, de física de la hidrostática. Entonces, teniendo en cuenta que es una exposición, ¿no? Que es una acción o efecto de exponer, es una acción, ¿cierto? Y como tal, sobre algún tema que usted haya visto, oído o aprendido por otras personas. Esa palabra también proviene del latín expo, o explanation, o explicación, ¿sí? En esta exposición, pues vamos a centrarnos en la parte de la hidroestática, que es el tema, repito, principal. Y vamos a hacer la explicación de ese tema o del asunto a que se refiere la guía. Y pues aquí en la guía nos dan unos pautas o unos pasos que tenemos que tener en cuenta, tanto pues cuando yo quiero hacer una exposición virtual o presencial. Entonces, nos dice que tener confianza en uno mismo, ¿sí? Leer el tema y utilizar medios de apoyo. Entonces ya tengo que tener leído el tema, ya tengo que tener pues conocimientos previos de acuerdo a esa lectura, a la explicación. Por ejemplo, ya tenemos la lectura, ya tenemos la explicación que el profesor Fernando nos ha dado. Tenemos que ir desarrollando ejercicios que también están acorde y también nos va como enriqueciendo y fortaleciendo ese conocimiento y podemos también ya
dominar un poco más ese tema, cada uno de ustedes. Entonces, bueno, otro paso es la organización, ¿no? Entonces, pues yo parto de unos conceptos. Entonces, yo también tengo que tener conceptos claros de qué es, por ejemplo, una presión atmosférica, de qué es un fluido, de qué es la densidad o cuándo se presenta la densidad. También, pues, si tú, otro paso importante es que usted escriba su discurso, lo que usted entendió con sus propias palabras, ¿sí? Con sus propias palabras usted puede hacer el discurso en un borrador y ensayarlo en voz alta para que quede muy bien fundamentado, para que las expresiones pues se entiendan, porque pues esto va enfocado a qué público, pues a nosotros los profesores que somos los que pues estamos calificando y pues a los compañeros de pronto, ¿no? De estudiantes. Y también adecuar la presentación personal, es decir, si yo necesito algún material de apoyo, lo puedo utilizar, por ejemplo, de una fórmula o de una palabra que de pronto me cuesta, entonces la escribo más grande, bueno, puedo utilizar recursos. Entonces, esta exposición no es una lectura, porque muchos me empiezan a escribir en el WhatsApp, profesora, ¿y puedo leer? Y no, es dominar el tema de conceptos. Este trabajo, pues, tiene que tener una duración por ahí de 3 minuticos. De 3 minuticos es la exposición. Esa es la primera parte del trabajo. Y la segunda es también como ir reforzando, ir mirando esos conceptos importantes con un crucigrama. Con el crucigrama, entonces ya tienen que empezar a responder esas palabras y llenarlos en esos espacios azules. Ahí están, son solo 5 como ideas importantes y principales. Eso es todo el trabajo. Repito, son 3 minutos la exposición, no es lectura y pues no se admitirá lectura. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? ¿Dudas, muchachos, con respecto a castellano? ¿Cómo resolver la parte de castellano? ¿Saben, ¿tienen alguna inquietud sobre el video que tienen que realizar? El que tenga alguna duda, levante la manito o active su micrófono. No hay manito levantadas, profe Shirley. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces continuamos y chicos, si alguno tiene alguna inquietud, la puede hacer de aquí adelante desde que se termine la clase, ¿vale? No importa si es de danzas, de física, de castellano, ¿vale? Continuamos con el profe Germán. Gracias, profesor Henry. Nuevamente buenos días, estudiantes, compañeros y profesora Shirley. Bueno, entonces aquí en matemáticas y en educación física, ¿sí? Hay algunos que todavía en el caso mío preguntan que por qué educación física. Ya eso es por una cuestión de carga académica, entonces pues igual ahí está incluido. Pues así que 2 de las áreas que yo evalúo hoy en ciclo 5 son esas, ¿sí? Entonces para no solo recordar esas cositas, ¿no? Entonces bueno, ya yéndonos directamente aquí a la guía de esta o a la actividad de esta semana, en el caso de ustedes de grado 11, hay 2 temas específicos que deben trabajar para esta actividad, y es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿sí? Es bien sabido que, digamos que las ciencias están muy relacionadas con matemáticas. Todavía es, digamos que para mí eso es un criterio personal y en la experiencia que yo tengo es de matemáticas. Todavía, pues hay algunos que creen que matemáticas está en ciencias, ¿sí? O ciencias en matemáticas, ¿no? Son áreas completamente independientes porque cada una tiene sus fundamentos, pero a lo que se refiere en ciencias es porque, ¿por qué se le dice ciencias? Porque son experimentales y las matemáticas no son experimentales, ¿sí?
Las matemáticas no se basan sobre eso, las matemáticas se basan sobre otros principios, entonces por eso es que no hacen parte de la ciencia. Pero las ciencias, ¿sí? De una u otra manera, los científicos de antaño, y yo estoy hablando de posiblemente hace ya más de 2000 años, descubrieron que una manera de explicar desde las ciencias, por lo menos una manera más natural, eran las matemáticas, ¿sí? Entonces, por eso es que las matemáticas también están incluidas en las ciencias. Entonces, la física, siendo una ciencia, no es ajena a eso, ¿sí? Ya ustedes que están en grado 11 tienen un poquito más de idea. Es cierto que, como manifestaba el profesor Edgar hace un momentico, ¿sí? Pues lastimosamente con todo esto de la pandemia, ya vamos a cumplir aproximadamente ya, por decirlo que 2 años. Pues sí, se han visto no truncados, ¿sí? Pero digamos que los procesos, algunos procesos educativos, ¿sí? Especialmente desde el punto de vista académico, se han visto un poquito más lentos. Entonces probablemente hay algunos estudiantes de 11 que a esta altura todavía digan, bueno, pero ¿qué es la física? ¿Cómo se aborda la física o las matemáticas, ¿sí? En el curso donde estamos. Digamos que en resumidas cuentas, ¿por qué les hago este resumen? Porque es importante para lo que ustedes desarrollen en esta parte de matemáticas, ¿sí? Si me equivoco, tiene todo el derecho a corregirme el profesor Fernando, ¿sí? La cuestión es que la física es una ciencia, ¿sí? Es una de las ciencias que se encarga de estudiar, pues, los fenómenos, ¿sí? El comportamiento de los fenómenos, todo lo que tiene que ver con los fenómenos a nivel del mundo, a nivel del universo. Y pues aquí de manera intrínseca va a estar las matemáticas. ¿Por qué? Porque pues en la física se generan leyes o principios, ¿sí? Por eso aquí habla de principio de Pascal, principio de Arquímedes. En las matemáticas no, pero las matemáticas, hablemoslo de esa manera, es una herramienta, ¿sí? Que apoya muy bien o cofundamenta muy bien, en este caso, esos principios o leyes de la física, ¿sí? ¿Y cómo los fundamenta? ¿Cómo se da, cómo matemáticas está involucrada ahí? A través de expresiones algebraicas, en este caso de ecuaciones. Si se dan cuenta, en esta parte de la guía no aparece nuevamente de forma explícita la explicación sobre ecuaciones. ¿Por qué? Porque en la guía anterior ya había explicado sobre ecuaciones. Entonces, si en algún momento usted no tiene muy claro sobre este tema de las ecuaciones, ¿sí? Remítase a la guía anterior. A la guía anterior usted encuentra toda la información, por lo menos sobre las ecuaciones de primer grado con una incógnita o con algunas incógnitas. ¿Por qué? Porque pues precisamente si ustedes revisan la información que aparece en la sección de física, ahí encuentran ecuaciones con esas características, ¿sí? Entonces, no me voy a poner a confundirlos con otras expresiones que no vienen por el momento al caso. En matemáticas existen, no digo que infinidad de ecuaciones, pero existen un gran número de ecuaciones con ciertas características y hay unas que están desde lo más simple, ¿sí? Desde las más triviales, hasta las más complejas, hasta las más abstractas. Y pues la verdad aquí en las actividades que nosotros les hemos dado, ¿sí? En la parte interdisciplinar, no me interesa por lo menos por el momento que ustedes terminen confundidos con unas expresiones, ¿sí? Que medianamente posiblemente no vayan a entender, así hagan sus mejores esfuerzos. Y no es porque ustedes no tengan las capacidades, es que como todo se necesita un tiempo para todo, ¿sí? Entonces, las expresiones algebraicas, esas ecuaciones que aparecen aquí, ¿sí? Son muy simples. Entonces, cuando ustedes ven el principio de Pascal y ustedes observan allá, cuando lean bien su guía, va a aparecer representado el principio de Pascal por una ecuación. No sé si el profe
si el profesor Henry me haga el favor de devolver un poquito la guía ahí donde dice principio de Pascal, ¿sí? Le agradezco, para contextualizarlos un poco, porque puede ser que digan, no sé qué me habla el profesor, ¿cierto? Entonces, ahí donde aparece ese principio, también aparece, gracias, profe, un poquito más abajo, que se vea la expresión. Me interesa es que eso, ahí. Entonces, observen que el principio de Pascal lo explica de forma teórica, es decir, usa un lenguaje natural, pero también usa un lenguaje matemático, que es el que parece enmarcado ahí mediante esa ecuación, mediante esa expresión, ¿sí? Y más o menos lo voy a decir de forma textual ahí. Aparece f sub 1 sobre a sub 1 igual a f sub 2 sobre s sub 2, ¿sí? O también pudiera ser sobre a sub 2, ¿sí? En ese caso, esa s que aparece ahí también se puede cambiar por s sub 2. A y s representan lo mismo, que son áreas, ¿sí? Y si uno va a la gráfica, creo que la gráfica, uno puede relacionar mucho la gráfica, de hecho para eso está la gráfica con la expresión matemática, ¿sí? Para darle más sentido, más coherencia, ¿sí? Para que vean que eso tiene una relación. Entonces, observen entonces que ahí el principio de Pascal está representado por esa expresión matemática, ¿sí? Y esa expresión matemática simplemente es una ecuación. Es una ecuación de primer grado con varias variables, ¿sí? Entonces, digamos que, como ahorita estaba aclarando, es una de las expresiones desde el punto de vista matemático simples, ¿sí? Luego está el principio de Arquímedes, ¿sí? En el principio de Arquímedes también van a encontrar, ¿sí?, expresiones. Por ejemplo, aquí por lo menos alcanzamos a ver dos ahí donde se está presentando la pantalla, ¿sí? La primera, hablando en términos físicos, dice que el empuje es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Ahí aparece, es la primera expresión que vemos, que está casi en medio de esas dos representaciones gráficas, de esos dos gráficos que aparecen. O dicho de otra manera, la fuerza de empuje es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y ahí aclara qué es M, qué es G, qué es F sub E. Ahí deja bien esas convenciones, pero lo que me interesa es que usted se dé cuenta que, ¿cierto?, el principio ya está representado por una expresión matemática, ¿sí?, por una ecuación. Luego aparece otra expresión que también dice que el empuje o la fuerza de empuje va a ser igual, ¿sí?, a la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen, digamos que del líquido después, al estar sumergido el cuerpo. Entonces, o el volumen del líquido desplazado. Eso es en términos físicos, pero en términos matemáticos simplemente tenemos una ecuación de primer grado con varias incógnitas. ¿Sí ven? Entonces, es eso. Ustedes usan ese par de expresiones. Mire que ahí encontramos tres expresiones matemáticas. La primera, ¿sí?, que era una expresión racional o una expresión fraccionaria que representa al principio de Pascal. Y aquí ya tenemos dos expresiones que representan, ¿sí?, al principio de Arquímedes. Entonces, esas expresiones, gracias profesor Henry, es tan amable, nuevamente le agradezco, pasa a la parte de matemáticas. Esas dos expresiones son las que ustedes van a usar, esas dos o tres expresiones. Ahí encontramos realmente tres expresiones, ¿cierto? Entonces, esas dos o tres expresiones son las que usted va a usar para poder desarrollar la actividad. Entonces, ahí la recomendación que yo les doy es, lean muy bien la información. Ahí aparece la información, lean muy bien la información, ¿sí? Ustedes van a tener que desarrollar, o solamente deben desarrollar, dos puntos. El primer punto es despejar, ¿sí?, de esas expresiones que ustedes encuentran, de esas ecuaciones,
que representan el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, todas las variables, ¿sí? Todas las variables de cada ecuación las deben despejar, ¿sí? ¿Y por qué les pido que despejen? Porque si usted no sabe despejar una variable de una ecuación, usted no va a poder solucionar un problema, bien sea en matemáticas, bien sea en física, bien sea en química, en el área que sea, ¿sí? Por lo menos que incluya este tipo de expresiones matemáticas. Por eso es importante que usted aprenda a despejar, ¿sí? Eso es como cuando usted va a hacer, posiblemente de quienes me están escuchando, tanto compañeros míos como estudiantes, ya hay algunos que saben conducir un vehículo. Por lo menos ya hay algunos que han tenido, así sea una o dos, un par de experiencias de cómo manejar un vehículo. Y para manejar un vehículo no solamente es ir a un concesionario o donde sea, o si mi amigo me va a vender el carro, qué sé yo, ¿sí? Y ya, lo cogí y arranquemos. No, hay un proceso. Y si usted no aprende ni siquiera a cómo colocar, si no es no es de encendido electrónico, sino es de encendido con llave, y si usted no sabe dónde está ubicada la llave, ¿sí? Dónde se coloca la llave, o el encendido electrónico, pues, ¿cómo va a arrancar? Entonces, cada es hay una serie de pasos ahí. Y entonces, en este momento, el paso que yo le estoy pidiendo es, aprenda a despejar una variable o un término desconocido de una ecuación, y eso ya es un paso que le va a ayudar a solucionar problemas relacionados con física, ¿sí? El segundo punto dice plantear 4 problemas y solucionarlos de acuerdo a las indicaciones, ¿sí? Dice, los dos primeros problemas que va a plantear y a solucionar van a estar relacionados con el principio de Pascal, ¿sí? Con esa expresión que ustedes vieron que representa el principio de Pascal. Y ahí, ¿usted qué va a determinar? Aquí mire que soy muy específico. Solamente le estoy pidiendo que determine la fuerza ejercida por el primer émbolo. ¿Sí? Por el primer émbolo. Para contextualizarlo, conocen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los que tienen vehículos, o los que o algún amigo familiar, casi que en todas las familias hay alguien que tiene un carro, ¿sí? Y a veces todos en su momento decimos, yo también quiero tener un carro, ¿sí? Pero implica tener ¿qué? No solamente tener el carro, otras cosas, entre eso las herramientas, y entre las herramientas se encuentran algo que se llama el gato hidráulico. Y hay unos gatos hidráulicos, ¿sí? Que parecen una botellita, ¿cierto? Entonces, en un extremo, a veces en la parte inferior, ustedes encuentran en ese gato una botella más gruesa y una botella más delgadita, ¿sí? Entonces, la botella más delgadita es donde se genera el empuje, ¿sí? Para que en la botella más grande, ¿sí? Ese empuje que se genera desde la botella más pequeña es el que hace subir al carro, ¿sí? Es el que hace que el carro se eleve. Eso en el caso, por ejemplo, que uno tenga que cambiar una llanta de repuesto o algo así por el estilo, ¿sí? Más o menos así espero que me hayan entendido, los contextualicé. Entonces ustedes pueden buscar problemas relacionados más o menos con ese tipo de ejemplos. El primer émbolo me refiero es al émbolo más pequeñito, ¿sí? A esa botellita más pequeña. Ese sería el émbolo más pequeño, entonces para que se ubique. Y con relación a los otros dos problemas que tiene que plantear también solucionarlos, es con el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces, el principio de Arquímedes, digamos que vuelve y juega, allá está bien clarito, el profesor Fernando lo deja y él se tomó el tiempo para explicarlo de forma detallada, ¿sí? Entonces, no se compliquen la vida, no busquen problemas o no planteen problemas que valga la redundancia, que les genere más problemas, ¿no? Busquen un problema simple, sencillito, que usted lo pueda solucionar.
plantéelo con sus propios datos. Usted mismo juegue con el problema, es decir, invéntese los datos, ¿sí? Datos que sean coherentes también. Por ejemplo, en el caso de física, y en este caso específicamente de este tipo para estos principios, para el principio de Pascal, para el principio de Arquímedes, generalmente los datos que ustedes den para estos problemas no son datos negativos, ¿sí? Generalmente para estos dos principios son datos positivos, valores positivos. Miren bien las unidades, ¿sí? Es decir, ¿a qué me hago referencia de esos datos y esas unidades? Que si estoy hablando de área, por ejemplo, el principio de Pascal habla de área. Entonces, a ver si me están escuchando o me están atendiendo. El área, ¿en qué unidades está dada? Alguien que responda. ¿El área en qué unidades está dada? Ya con eso voy cerrando. Probablemente les sé, bueno, a veces los profesores de matemáticas generamos ese efecto en los estudiantes, ¿no? El sueño, ¿sí? El sueño, esto. Pero bueno, entonces para aclarar, el área está dada en que en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en decámetros cuadrados, en pies cuadrados, ¿sí? Es decir, todo aquello que termine en cuadrado tiene que ver con unidades de área, ¿sí? La fuerza en que está dada. Ojo que yo trabajo en matemáticas, no física, ¿no? Pero igual hay cosas que de cultura general en ciencias, por lo menos lo digo así. El área en que, la fuerza en qué unidades está expresada. Ningún estudiante de los que aproximadamente 18, creo que hay como 18, 16 estudiantes. Sí, como 18, profe. Después no vayan a decir que no se les da espacio de participación, ¿sí? Igual, estamos haciendo retroalimentación en esto, ¿no? La fuerza está en Newton, ¿sí? En Dinas, dependiendo el sistema de unidades. No sé, el profe Fernando me puede colaborar más en eso. Por lo menos yo, dos unidades que conozco de la fuerza es en Newton, ¿sí? Y en Dinas, ¿sí? Si hay alguna otra, creo que el profe Fernando tiene más experiencia en eso. Entonces, ¿sí ven? Entonces, tengan en cuenta esos detallitos. Ojo, lean bien la información y creo que eso les va a ayudar mucho. Se pueden valer de internet, de la web, para profundizar más sobre el tema. Creo que cada uno lo puede hacer también de manera personal en eso, ¿no? Gracias, estudiantes, por colocar atención y a ustedes, compañeros. Si hay alguna duda, con mucho gusto. Listo, vale, gracias, profe Germán. Chicos, ¿alguna duda con respecto a matemáticas? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, parecía, pero no. Bueno, sí, bueno, chicos, si tienen alguna duda, inquietud, pues están ahí pendientes. Los profes están pendientes ahí para contestarla, solucionarla, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, Profe, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí, sí. Profe, buenos días. Profe, lo que pasa es que acabé de mirar la plataforma, pero la guía no la encargaba a la plataforma. Vale, yo creo que la guía la sube, apenas terminemos la clase, por ahí antesitos de las 12 ya está en la plataforma. O a las 12, o sea, pero en el Bueno, transcurso del día, ya en el transcurso del día ya está me suben la guía, ¿vale? bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces sigamos, vamos a continuar. Seguimos con la parte de informática. Necesitamos ahí, chicos, ahí pendientes otra vez. Volvemos. ¿Dónde está la guía de 11? Listo, bien. ¿Me avisan si ya está la pantalla viéndose la guía? ¿Sí se Sí, ve? profe. Listo, Ya. vale. Sí, ya. Gracias, Sí. compañeros. Bien, entonces, Es más, muchachos. Henry, parecemos más nosotros los estudiantes.
Ay, sí, menos mal por ahí alguien medio intervino, si no, estaríamos Sí. solos. Pero bueno, yo sé que están por ahí pendientes, esperemos que estemos pendientes, los chicos súper pendientes ahí, porque lo necesito más pendientes todavía en esa partecita. Bien, chicos de grado 11, vamos a trabajar de aquí en adelante, vamos a trabajar programación. Ya vimos al comienzo vimos muchas herramientas, vimos herramientas que nos sirvieron para trabajar las diferentes actividades que los profes nos dejaban en la plataforma. Vimos muchas maneras de expresar, de resumir, de querer compartir nuestras ideas, ¿cierto? Con lo que eran las infografías, con los trabajos que vimos de mapas mentales, bueno, etc. Ahora de aquí en adelante vamos a trabajar programación. Esa parte de programación sí ya la vamos a ver netamente lo que es informática, la parte de tecnología. Entonces necesito que estén súper concentrados y que hoy, después de que termine la clase, miren su dispositivo, si trabajan en el celular o si trabajan por la tablet, ¿sí? O si están trabajando por el computador, miren un programa que vamos a utilizar o vamos a desarrollar, a necesitar de aquí en adelante, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con una parte de programación, muchachos. Entonces, ¿qué es la programación? Es una parte de la informática que utilizamos para poder expresar o mostrar cualquier, puede ser problema, juegos, darle solución a alguna inquietud, ¿sí? O sea, pero ¿qué hacemos con esta programación? Esta programación la hacemos por medio de unos códigos, ¿sí? O sí, códigos de programación que los vamos a ver más adelante. Ustedes desde el año pasado ya hemos visto programación, bueno, antepasado. Vimos programación, tienen algo de idea, ¿cierto? Pero entonces, antes de manejar todos estos códigos de programación, no sé si con los que estamos aquí conectados se acuerdan que alguna vez hicimos un juego en la sala de sistemas. Era un juego en donde teníamos que, bueno, no me acuerdo cuál de los dos hicimos, pero había uno que era de crear como una aplicación en un celular, un pajarito, y nos pedían unos códigos. Entonces, uno tenía que ir colocando códigos y íbamos desarrollando ese juego, ¿sí? A esta parte de programación. Pero antes de empezar toda esta parte de programación, de agregar códigos, de crear cosas, ¿sí? Vamos a ver lo interno de esta programación, que son los algoritmos, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo? Es un proceso, son los pasos que yo necesito para darle solución a algún problema, alguna tarea, ¿sí? Aquí tenemos un dibujito, un ejemplo de un algoritmo. Nos damos cuenta que aquí hay un cubito, un cubo de Rubik, y desde que hay unos pasos mecánicos, unas condiciones, de tal manera que si yo resuelvo este algoritmo o sigo paso a paso este algoritmo, ¿qué va a dar al último? Pues me va a dar como resultado el cubo ya armado, ¿cierto? El cubito, cubo de Rubik. Entonces, eso es un algoritmo, son los pasos para solucionar alguna tarea. ¿En dónde encontramos algoritmos? Algoritmos lo encontramos en todas partes, muchachos, así sea en matemáticas, en biología, en danzas, hasta preparando, hasta en la cocina. Vemos algoritmos, ¿sí? Porque necesitamos pasos. ¿Pasos para qué? Para solucionar problemas, solucionar dudas, sí, dudas, inquietudes, problemas, eso. Y hay unos pasos para resolverlos. A eso los podemos llamar algoritmos, ¿vale? Entonces, en estos algoritmos lo podemos dividir en tres partes, que son partes principales o partes que debemos tener en cuenta de aquí en adelante, y que son las entradas, los procesos y las salidas, ¿vale? ¿Qué son las entradas? Son el conjunto de datos que necesitamos para que el algoritmo sí, el algoritmo ¿listo? Esas son las entradas. ¿Qué es el proceso? Pues el proceso son como la parte lógica, ¿sí? La operación, esas operaciones que haciendo uso de estas entradas, utilizamos esas operaciones y logramos solucionar esa duda o ese problema. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso, cómo se soluciona teniendo en cuenta las entradas, ¿vale? ¿Y qué es la salida? Pues es el resultado, lo que queremos ver. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si yo quiero preparar un arroz, un arroz con pollo, digámoslo, ¿qué necesitamos? Eso, ¿qué necesitamos? Son nuestras entradas. Aquí necesitamos el arroz, necesitamos el pollo, necesitamos la cebolla, necesitamos la sal, necesitamos el agua, necesitamos la olla. ¿Sí? Todas son nuestras entradas. Si nos falla alguna entrada, no podemos hacer o darle solución a un problema.
Ejemplo, vamos a hacer arroz con pollo, y si no tenemos pollo, pues no podemos hacer arroz con pollo. Hacemos otro tipo de arroz, pero no como arroz con pollo, ¿cierto? O si no tenemos arroz, pues mucho menos vamos a hacer arroz con pollo, ¿sí? Si llega a faltar algo de esa entrada, nuestra salida no va a ser la esperada, ¿listo? Para eso, entonces vamos a hacer un uso de un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo he puesto aquí un ejemplito del volumen, una figurita de un volumen. ¿Por qué estamos utilizando esta figura o por qué utilizo este ejemplo de volumen? Porque la idea es que esta guía, como es interdisciplinar, todos estamos basándonos en el trabajo, esta guía va a estar basada en la hidroestática, ¿cierto? Lo que nos explicó el profe Fernando. Entonces, ahí hay una fórmula donde nos hablan de volumen. Entonces, profe, ¿cómo sería el volumen de un cubo? Entonces aquí les coloqué la formulita, me dice que el volumen de un cubo es igual a coger el lado del cubo o de la arista del lado de ese cubito y multiplicarlo por lado, lado, lado. Son 3 laditos, multiplicarlo por 3 laditos y eso nos da un volumen. También la podemos encontrar la fórmula como lado al cubo, ¿listo? No se confundan con esto, porque a veces yo lo pongo así, lo abro la ecuación para que se den cuenta, porque hay muchos que dicen lado al cubo. ¿Cuánto vale el lado? 4. 4 por 3, 12. Ese es el volumen. No. O en este caso, el lado vale 2. 2 por 3, 6. No, esto no es así. Es un cubo, un elevado. ¿Cierto? Entonces tengo que multiplicar 2 por 2 por 2, que es muy diferente. ¿Cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ese es mi problema. Sencillo. ¿Cómo hallar el cubo? Ya tenemos la fórmula. ¿Cómo puedo expresar o cómo puedo mostrar eso en un algoritmo? Entonces, para poder hacer esos algoritmos, yo hice una maquinita, tin, 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 ahí, en donde, digamos que esta es mi maquinita, su cerebro, es el que procesa todo, el que va a hacer todo el trabajo. Mi maquinita debe tener unas entradas, un proceso y una salida, que eran las partes del algoritmo. Entonces me dice que aquí, cantidad de entradas, una, lado. ¿Por qué? Porque es que el lado es igual, ¿cierto? Un cubo, todos los lados son iguales, entonces con saber que el valor de un lado ya es suficiente. Entonces, ¿cuántas entradas necesito? Una. ¿Cuál? El lado. ¿Cuánto vale? 2 centímetros. ¿Listo? ¿Qué proceso tengo que hacer? Multiplicación. Multiplicar 2 por 2 por 2, ¿cierto? O también podemos decir que es un proceso de la potencia, que es 2 elevado a la 3, ¿vale? ¿Cuál es el resultado de este problema? De este volumen, que necesitamos el volumen. Pues el resultado es el volumen. Entonces, ¿cuántas salidas tiene? Una. ¿Y cuánto nos dio? 8 centímetros. Ese es el resultado. ¿Cómo van a expresarlo también? Lo vamos a expresar haciendo uso de esta tablita. En esta tablita aparecen entradas, el valor de un lado del cubo. Aquí es donde yo voy a explicar este proceso, este algoritmo o la solución de este problema. Entonces, ¿cuántas entradas tuve? Una. ¿Cuál? El valor de un lado. Todos los lados son iguales, por eso solo coloco uno, ¿vale? ¿Qué proceso hizo? Ah, profesor, ¿qué proceso hice? Multiplicación. Multipliqué lado por lado por lado. Y la salida, 8 centímetros cúbicos. ¿Listo? Porque son 3 veces el centímetro. A eso lo vamos a llamar como todo el proceso de algoritmo, ¿vale? Todos esos plazos. ¿Qué pasa? Pues este algoritmo es muy sencillo, o este proceso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la fórmula es muy sencilla. Cuando tengamos problemas más complejos, pues la cantidad de entradas se me va a ampliar, la cantidad de procesos se puede ampliar muchísimo más, y salidas podemos tener una, dos o tres, dependiendo de lo que queramos, ¿vale? La mayoría de procesos siempre notan una salida. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo, chicos. Vamos acá. ¡Pin! Espero que estén todos ahí pendientes. Primera pregunta. Vamos a ver. Pilas porque la próxima clase, tengan en cuenta que solo vamos a trabajar la parte de programación y va a tocar tener en cuenta la parte de participación. Entonces, pilas aquí. Ya despiertos, miren acá la pantallita. Mi problema es este. Tengo un triángulo y me dicen que necesito hallar el área. Entonces, primera pregunta. ¿Alguien se acuerda cuál es el área de un triángulo? ¿Cómo hallo el área de un triángulo? A ver, piensen. Están mirando. No busquen los apuntes porque no. En los apuntes no van a encontrar porque no hemos hablado de áreas. Eso lo tuvieron que haber visto por allá en sexto, séptimo. ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Ninguno por ahí? ¿Ninguno se acuerda? Si alguien no se acuerda, diga, no, profe, tampoco me acuerdo. Pero contesten, digan, hablen. ¿Nada? ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál es el área del triángulo?
Les voy a ayudar. Fíjense que el área del triángulo hay un ladito abajo, la que la vamos a llamar base. Y esta base la vamos a multiplicar por esta, que la hemos llamado h, ¿sí? Pero en este caso, esa h es la altura. ¿Listo? Han denotado altura. Y entonces ya tengo la base por altura y falta algo más, que es un sobre 2. Una división. Sobre 2. A esto, esta es la formulita para hallar el área de un triángulo. ¿Listo, chicos? Entonces ya tengo el área, que es base por altura sobre 2. Tin, tin, tin. Así, yo no sé si se acuerdan o hayan visto esa formulita alguna vez. Si no se acuerdan, ahí se la estoy repasando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi problema? Profe, es que necesitamos, o sea, no sé, alguien, le dijo, necesitamos a alguien que sepa programar y necesito solucionar el área de ese triángulo. ¿Para qué triángulo? Para cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Los programas o los algoritmos son en general, o sea, se hacen de manera general. Yo no hago un algoritmo para solo una cosa en específico. Yo intento hacer algoritmos que solucionen problemas en general. Ejemplo, el cubito de Rubik. ¿Cuántos cubos? Cualquier cubo. ¿Cómo lo puedo esté armado o desarmado de cualquier manera? Ese algoritmo me debe dar solución, sin interesar cómo esté desarmado el cubo, ¿sí? Entonces vamos a hacer que tengo un problema y que digamos que esta base me vale 8 centímetros. Bueno, esta letra mía sí está muy fea, pero bueno. Y la altura, esta, tiene un valor de 3. ¿Listo? Profe, se está viendo la guía nada más. Ah, no está, solo están viendo. Uy, muchísimas gracias. Vamos a mirar, y yo hablando aquí. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a compartir esto. Me avisan si ya. Ahora sí está viendo lo que estaba explicando. Ahora sí. ¿Listo? ¿Sí ven el triangulito? Entonces vamos. Gracias, gracias. Entonces, imagínense que ese era el triángulo y necesitaba hallar el área. Entonces, hemos dicho que el área era igual a la base, que es esta, por la altura sobre 2. Y hemos dicho que esta base, bueno, espero que alcancen a notar. Bueno, eso es un 8. Tenemos que sea un 8. Mide 8 centímetros y esta 3. Entonces mi siguiente pregunta, ¿cuántas entradas tiene ese problema? Digan, no importa que sepan, no sepan, intenten, digamos, no sé, ¿cuántas entradas creen ustedes que tiene ese problema? ¿Qué necesitamos saber para poder solucionar ese problema? Bueno, están pensando. Mientras piensan, siguen analizándolo ahí. Fíjense lo siguiente. Acá, en mis entradas, van a ser como esas variables, eso que puede cambiar. Si yo hubiera puesto otro triángulo, imagínense este triangulito acá, bueno, digamos así. Fíjense que este triángulo es diferente al que tenemos aquí al comienzo, ¿cierto? ¿Qué cambió? Ah, profe, cambió el valor que tenemos aquí, ¿cierto? La base. Esta base ya es diferente, ¿cierto? Y también cambió la altura, ¿cierto? Cambiaron dos valores. Listo. Y si yo hago otro tipo de triángulo, digamos así. Tan. En ese triangulito, ¿qué está cambiando? Ah, profe, volvió a cambiar la base. Fíjense que la base cambió, ¿cierto? Y el valor de la altura también. Este valor ya fueron diferentes. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas variables hay o cuántas entradas hay? Entonces, ¿cuántas hay? Son aquellas variables o aquello que cambia. Entonces, fíjense que cambió la base, vamos a otro color, cambió la base, ¿cierto? Y cambió la altura. Entonces son dos, ¿listo? Son dos cosas que cambian. Por lo tanto, yo aquí tengo dos variables que serían mis entradas. ¿Cuáles son? Ah, profe, la base
¿Sí? ¿Cuánto vale? 8 centímetros. ¿Y qué más cambió? Ah, profe, la altura, que vale 3 centímetros. ¿Listo? Bien. Listo, ya tengo mis dos entradas. Esto, lo que estoy haciendo acá, lo estoy explicando en esa maquinita, lo pueden hacer para cualquier problema físico. En este caso, la guía es problemas físicos, que quiero hallar la presión, quiero hallar el volumen, yo quiero hallar la densidad, no interesa. Lo primero que yo tengo que analizar es eso, cuántas entradas tengo, qué proceso tengo que hacer y cuál será mi resultado. ¿Listo? Entonces, bien, ya supe que estas dos que tenía acá, eran mis entradas, que son las variables, lo que va a cambiar en cada problema. ¿Qué proceso tengo que hacer? Ahí viene mi siguiente pregunta. En la anterior, mi proceso era multiplicación, ¿cierto? Era muy sencillo, o potenciación. Ahora mi pregunta aquí es, ¿qué proceso tengo que hacer? Ah, profe, aquí hay dos procesos. ¿Cómo así? Sí, mire, profe. Acá hay una multiplicación y después tengo una división. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Entonces, sencillo. Entonces, mi primer proceso, multiplicación. Entonces, multiplicación. Voy a colocar una M de multiplicación. ¿Y qué tengo que multiplicar? Profe, sencillo. Base por la altura. ¿Cuánto vale la base? 8. ¿Y la altura? 3. 8 por 3, 24. Listo, profe. Ya me dio 24. ¿Cuál es el segundo proceso? Profe, este valor que usted le dio, ¿cierto? Esta M, esta multiplicación, voy a borrar esa M si no se confunde. Esta multiplicación que usted hizo acá, esa base por altura, la tengo que dividir entre 2. Bueno, entonces sencillo. Entonces voy a coger estos 24 y los voy a dividir por este 2 de acá. Y eso me da 12. Listo. Bien, ya hice mi proceso. ¿Cuántas salidas tengo? Entonces, las salidas en los problemas matemáticos son muy sencillos de reconocer y es que es lo que está antes o después del igual. A es igual a tal cosa. Digamos, aceleración es igual a, no, digamos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, velocidad, B. Listo. Y ese siempre está después o antes del igual. Esas serán mis salidas. Voy a colocar acá. Tin. ¿Cuántas salidas tengo? Una, que es la A. En este caso era el área. ¿Y cuánto es el área? Pues el resultado que nos dio de este proceso. Este resultado es esta salida. Por lo tanto, yo tengo 12. ¿12 qué? Centímetros cuadrados. ¿Por qué coloco centímetros cuadrados? Porque el área se da en metros o centímetros cuadrados, dependiendo de la unidad que estemos utilizando. ¿Listo? Eso. De esa manera yo voy a analizar el proceso de programación. ¿Listo, muchachos? Entonces, volviendo a mi guía, ¿qué tienen que hacer? La guía está distribuida en dos partes. La primera es esta, analizar el proceso. Y después yo explico en cada cuadrito de estos qué fue lo que hice. ¿Listo? Entonces, fíjense que la actividad es muy sencilla. Volvemos a lo que estamos hablando de densidad y vemos un ejemplo que el profesor nos colocó, el profesor Fernando, al comienzo, sobre la densidad de un clavo, creo que era, calcular el volumen sumergido por la neta. Sí, de un clavo, de una puntillita. ¿Listo? Ya tenemos la respuesta. Sí, profe. ¿Por qué? Porque ya nos lo habían dado al profesor arriba, si no estoy mal, ya nos había dado la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Profe, yo tengo que llenar cuántas entradas tiene ese problema, qué proceso tengo que hacer, cuál es la salida y cuál es su valor, y van a colocarlo aquí, en esta maquinita. Cuando usted lo haga, mire, ahí, esta hojita, lo hace en su cuaderno, porque es un cuaderno, o si lo quiere en Word, si no hay problema, lo llena la cantidad de entradas, el proceso, la salida, me llena la guía, le toma una fotico o la envía. Si es un documento de Word, envía el documento de Word. ¿Listo? Esa es la primera parte de informática. ¿Listo? Profe, ¿es que hay otra parte? Sí. De aquí en adelante
como ya vamos a trabajar programación, vamos a trabajar un programa o una página que se llama Microbit. Te voy a colocar aquí, Microbit. Y nos va a aparecer MakeCode. Microbit. ¿Listo? ¿Cuál van a escoger? La primera opción. Dice Microsoft MakeCode for Microbit. Entramos acá. ¿Listo? Entonces, esta paginita es una página donde vamos a poder hacer nuestra programación teniendo en cuenta los algoritmos o esa maquinita de procesos, ¿no? Toda la parte de algoritmos. Entonces, primero tenemos que analizar el problema, poder representar eso en un algoritmo y ya después de eso lo vamos a plasmar en esta página y este nos va a decir si está funcionando o no. ¿Listo? Vamos a un ejemplo. ¿Qué tienen que hacer en esta página, chicos? Chicos de 11, pila, porque después empiezan a preguntarme por WhatsApp, profe, ¿qué toca hacer? En esta página, lo único que tienen que hacer es entrar y mirar. Van a mirar. No van a enviar nada de Microbit. De esta página de internet no van a enviar nada. Solo van a enviar esto. Esto es lo que van a enviar de informática. Esto no. Esto lo que tienen que hacer es entrar y empezar a mirar cómo funciona. Cómo funciona. Porque la siguiente clase nos vamos a dedicar solo al trabajo de Microbit. ¿Listo? Y esas Microbit son unas tarjetas que en el colegio también están. Pues si fueran físicas podemos verlas. Pero mientras tanto lo vamos a hacer virtual. Esta página lo simula. Entonces vamos a entrar, tenemos aquí. Y digamos que sea el área. Un ejemplo. Este proyecto lo vamos a llamar área. Y aquí podemos hacer, aquí esta página es donde vamos a colocar nuestro algoritmo. Y esta tarjetica que está acá nos va a demostrar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes, uy, profe, mire que la vez pasada entré y hice esto, encontré esto. La tarjeta puede hacer sonido, puede mostrar letreros. Sí, eso es lo que van a hacer. Solo mirar. ¿Listo? A mirar lo que encontramos. Ejemplo, aquí en básico podemos encontrar, digamos, este es un panel de LEDs. Este me gusta donde dice iniciar. ¿Qué pasa si lo coloco al inicio? Para eso lo van a ver más adelante. Fíjense que en la tarjeta me da un icono, un corazón. Profe, ¿solo yo corazones? No, hay un montón de iconos. Ejemplo, si hace una respuesta bien, yo quiero le doy play. Me va a aparecer un chulito. Acá también hay botones, mire. Esos también se pueden utilizar como entradas. Eso es como lo estamos haciendo. Inicio el botón A, botón B. Eso nos podemos utilizar, ¿vale? Profe, pero es que usted me dijo que la entrada para allá del volumen áreas, esta que explicó acá, que estos eran entradas. También, como son valores numéricos, la Microbit tiene una opción de ingresar valores también. La podemos hacer por variables o por entradas acá, utilizando botones, ¿sí? Pero estas entradas las vamos a utilizar diferente. Profe, yo encontré en básico también, aparte de los muñequitos que podemos colocar acá, de los símbolos, de los iconos, ¿cierto? También podemos colocar textos. Sí, claro, mira, acá podemos colocar una pena de texto y podemos cambiarla, puede ser hola. Y mi tarjeta me va a aparecer un letrero en forma de, ¿cómo se llama esto? De letrero móvil, nuestro texto. Aquí el volumen podemos hallar lo que hablaba el profe del teorema de Pascal. Y este programa nos puede dar solución o va a ir mirando si lo que estamos haciendo bien, ¿cierto? Pero antes de darle, o sea, antes de que yo solo coloque datos y él vea las respuestas, ustedes antes de eso, ustedes tuvieron que haber analizado, que es lo que quiero que aprendan, analizado y habían hecho esto. Bueno, los mamarrachos, no. Todos los mamarrachitos, no. Lo que yo quiero que hayan hecho es este proceso. El de pensar cómo soluciono un problema. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la salida? Al hacer esto y plasmar nuestra solución. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Vayan mirando, mire que aquí hay variables. Profe, aquí en matemáticas encontramos los procesos matemáticos. Sí, aquí podemos hacer multiplicaciones, divisiones, potencia, raíz cuadrada. Todo lo que tenemos acá de procesos, ¿vale? Todo lo que hemos visto acá en procesos lo podemos hacer también en la Microbit. ¿Listo? Salida, ¿sí? También podemos ver sonidos, podemos tener sonidos, queremos hacer melodías, pero eso lo vamos a utilizar cuando estamos haciendo juegos.
¿Listo? Pero lo primero que necesito que aprendan es analizar un problema, a sacar como el algoritmo, sepan cómo solucionarlo y trabajar. ¿Listo? Ahí en la parte informática. Eso es muy sencillo. No sé si alguien tenga alguna duda. Si tienen dudas de informática o de física, de danzas o de matemáticas, pregunten de una vez. Si todo les quedó muy claro, espero que sí. Pero por si acaso, por si no les quedó claro, la grabación, esa clase de hoy también está grabada y la compartirán sus directores de grupo, yo creo que más tardecito porque ya van a ser las 12 y ya los profes están yendo del colegio, porque los que están presencial, la mayoría están en presencial, entonces no. Puede que la compartan más tarde o el día de mañana. ¿Listo? Por si acaso, porque yo creo que no, pero nadie dijo nada, pero por si acaso les genera alguna duda, pueden retomar la clase y ver el video. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, no sé si algún compañero tenga alguna otra duda o tenga algo más que decir. No, Profe, Listo. profe, Wilfred, ¿sí? Mauricio, sí, cuéntanos. profe, una pregunta. Es que ahí en la guía suya dice que es que crear una máquina. ¿Hay que crear aparte de la que usted hizo? Listo, mira, te voy a mostrar aquí la guía. Te voy a mostrar acá rápidamente dónde está la guía. Te voy a compartir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillo, no, o sea, en la guía, fíjate que ya está la máquina. Dice, haga una máquina. Miren la máquina, está aquí. Lo que tienes que hacer es, en esta maquinita que yo hice, llenas estos espacios. Las entradas van acá, el proceso va aquí y la salida va acá. Y me llena esta tablita. No es más, es ese espacio que está ahí. Ese es lo que tienes que hacer con la máquina. ¿Listo? O sea, la máquina es ¿cómo se llama esto? Como algo hipotético, algo imaginario para que ustedes como que miren, ah, caramba, la máquina tiene algo que entrar, tiene en el centro algo que es el proceso, lo que resuelve, y tiene una salidita, ¿sí? Es como un ejemplo, un símil de lo que queremos que vean en sí, que son los procesos lógicos, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, inquietud? Parece que no. Profe Germán, profes, compañeros, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces yo creo que damos por terminada la clase del día de hoy. Listo, no, profe, de mi sí, parte es no hay decir, dudas. Listo, Agradecemos profe Fernando. que vieron y pues que tengan un bonito día. Gracias, profe Fernando, profe Germán. Profe, una gracias, pregunta. profesores. Listo. Uy, por ahí alguien dijo una pregunta. ¿Quién? Profe, lo que pasa es que estaba viendo la plataforma y a mí todavía no me han calificado la guía la primera semana, la primera guía. De grado 11. A ver, aclaro lo siguiente. Si es en el caso de grado 11B, ¿sí? En el transcurso de hoy ya encuentran eso, ¿listo? Ah, listo. Gracias, profe Germán. Sí. Entonces, Listo. lo que sucede es que han habido dificultades por ahí de conectividad y todo eso. Ah, listo, Entonces, ahí profe sí les Germán. pido un poquito de paciencia, pero igual ahí encuentran su proceso. Y una recomendación. Hay estudiantes ¿sí? Que sencillamente tampoco pues están preguntando dudas. En el caso de grado 11, personalmente yo he resuelto dudas de un solo estudiante. Es decir, un solo estudiante de grado 11 me hace retroalimentación. De resto no tienen, yo creo que, derecho a quejarse. ¿Listo? Ningún estudiante, es decir, más del 90% de los estudiantes no está usando realmente la plataforma para hacer retroalimentaciones. Y creo que ese es un espacio que se abrió para eso. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, después no tienen tampoco ningún derecho, ningún argumento, ¿sí? Para decir, profesor, pero eso me quedó mal o fue que usted me calificó mal o qué pasó, cuando creo que ustedes también deben estar muy pendientes de eso, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, profe Listo. Henry, gracias, profesores Fernando, profesor Edgar y profesora Shirley.
Listo, vale, gracias, profe Germán. Bueno, compañeros y estudiantes, no siendo más, entonces una feliz tarde. Ánimo con esa guía y que les quede súper, súper. Y lo que dice el profe Germán, utilicen los medios de comunicación, los canales, para solucionar dudas. No esperen que ya lo último no tengan cómo poder solucionar esas inquietudes, ¿vale? Entonces, para todos un feliz día y nos estaremos hablando el día jueves. Chao, compa. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para la guía esta semana? Esta semana se corre como, Martes, exacto, el martes por lo que hubo el lunes festivo. sí, para dentro de hoy en 8 días, a las 11:59 de la noche, como siempre se les